Señal directa. Durante los días anteriores, en esta semana, Ignacio Pérez Vega nos estuvo ofreciendo ese trabajo especial en el cual pues, evidenciaba la condición en la que se encuentran los colectores y el sistema de redes de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara. Por utilizar nada más un término, viejos, muy viejos. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer acerca de esta red de agua que el compañero Ignacio Pérez Vega calificaba como en terapia intensiva? Saludamos al ingeniero Josué Daniel Sánchez Tapetillo, consultor, especialista en hidrología e hidráulica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Igualmente. A ver, pues la primera evaluación que podríamos hacer al respecto, desde su visión, desde su perspectiva, ¿cuál es? Coincido plenamente con lo que expresaron los diferentes especialistas entrevistados en una serie de publicaciones que hizo Ignacio Pérez Vega a través de Canal 44. Tenemos tanto en la infraestructura potable como en la que tiene que ver con el drenaje sanitario y el drenaje pluvial, infraestructura vieja, obsoleta, con bastantes años de antigüedad. Se manifestaban en algunos casos, hay redes que tienen entre 70 y 80 años, cuando sabemos quienes nos dedicamos a esta especialidad de la ingeniería, de la infraestructura, que la vida útil de una red de agua potable, por ejemplo, puede oscilar entre los 20 a 25 años, ya yéndonos muy, muy largos. Entonces, pensar que tenemos infraestructura que tiene 7, 8 décadas o incluso más, sobre todo en la zona centro de la ciudad, pues evidentemente habla de que no estamos avanzando al mismo tiempo en cuanto al crecimiento de la propia ciudad y su infraestructura, ¿no? Y eso es exclusivamente hablando del tema de las redes de agua potable, pero también la red de colectores, como bien manifestaba en su momento el ingeniero Isidro Rubio, todavía funciona. Todavía está en condiciones de trabajar algunos años más, pero en su mayoría ya consiste en tuberías de bastante antigüedad y que también ya tienen y evidencian los procesos de envejecimiento típicos en esta infraestructura, ¿no? Así es. Y bueno, en este trabajo especial, y usted, ingeniero, han hecho pues sus aportes para las autoridades diferentes de qué sí se puede hacer de manera inmediata, otros a mediano plazo o largo plazo. Le preguntaría a usted, y sería como muy obvio, ¿por qué no lo hacen? No se presupuesta, no les da votos porque es un asunto que queda enterrado, ingeniero, pero esto es una desgracia que va en prejuicio de pues, quienes habitamos la metrópoli. Sí. Como también se reflejaba en estos reportajes, programas ha habido planes y programas van y vienen. Hablaban específicamente de los programas de colectores. Se inician estos programas en alguna fecha determinada, empiezan con mucho entusiasmo, invirtiendo recursos, pero al año o a los 2 años se pierde ese entusiasmo. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver que no se logran los resultados esperados y que las inversiones son bastante considerables, y finalmente, quizá viéndolo desde el enfoque político, pues deciden enviar los recursos a obras que sí puedan ser más redituables desde el punto de vista electoral. Lamentablemente, pues la infraestructura de agua y de drenaje es tal, no podemos concebir una ciudad sin estas venas, como decían también en el reportaje, estas arterias que están en el subsuelo y que nos ofrecen, que nos llevan el agua hasta nuestros hogares y se llevan los desechos. Es infraestructura de primer orden, es infraestructura que tendría que ser la primera en renovarse, incluso más que las calles, por ejemplo, porque bien o mal podemos subsistir si una calle tiene el pavimento en malas condiciones. Por supuesto que es molesto, no nos gusta, pero no podemos subsistir con agua de mala calidad, como la que el CIAPA tiene ya cuando menos
par de años o un poco más abasteciendo en muchas colonias de la ciudad, o las redes de drenaje fracturadas, provocando socavones o fugas de estos derrames de aguas residuales que constantemente también aparecen en las calles y que proporcionan o más bien causan problemas incluso sanitarios, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, ¿no? Viéndolo desde el enfoque político, pues no ha sido rentable invertirle a la infraestructura, y pues las consecuencias las padecemos todos los días los quienes habitamos esta ciudad. Lo cual también invita a pensar que se trata de una verdadera irresponsabilidad, porque desde hace mucho se le debió estar metiendo a este rubro concretamente. Ingeniero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este drenaje que hoy tenemos, además de lo que ya vemos a diario y que lo comentaba usted hace unos momentos? Es decir, drenajes de casi 80 años, algunos ya completamente colapsados, seguramente filtrando todo al subsuelo. ¿Qué más riesgos nos puede traer en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, por supuesto que entre más prolonguemos la vida de estas obras que ya hace mucho tiempo que dejaron o que rebasaron su periodo de utilidad, en el que se encontraban las mejores condiciones, vamos a tener, por supuesto, mayor cantidad de fugas. Eso es en el caso de la red de abastecimiento de agua. Vemos como todos los días hay cientos y cientos de reportes que reciben en el CIAPA. Entonces, lo que vamos a esperar es que estas fugas se sigan incrementando, y que, bueno, este porcentaje que siempre se ha manejado de manera, vamos a decirlo, muy romántica, ese 30%, que se habla de agua no contabilizada, que se va en fuga, etcétera. Bueno, pues si no invertimos en renovar la infraestructura en el corto y mediano plazo, pues ese porcentaje va a incrementarse, bueno, la ciudad no está en condiciones de darse el lujo, por decirlo de alguna manera, de estar perdiendo más agua de la que ya en este momento estamos perdiendo, ¿no? Es importante, aquí hago un paréntesis, luego se tiene la idea de que cuando las fugas bueno, perdemos agua ahí, pues qué lamentable, qué triste, pero bueno, pues se perdió agua. Bueno, la realidad es que no solo está perdiendo el líquido, que es esencial, que es vital para el consumo de las personas, para la vida de las personas. Ya de por sí es una tragedia que estemos perdiendo agua, pero no solo, también se pierde mucho dinero. Es para que el agua llegue en condiciones aceptables a la toma de cada uno de nosotros en nuestras casas. Se invierte muchísimo dinero en traerla desde tan lejos, en el consumo de energía eléctrica, en los bombeos, en potabilizarla, los productos químicos. Invierten muchos millones de pesos, cientos de millones de pesos cada año en producir esa agua potable. Entonces, estamos perdiendo el agua, es decir, ya no tenemos agua para usar, pero además estamos perdiendo el dinero que se usa en potabilizarla. Y además, como remate, estamos dañando con estas fugas la infraestructura vial, es decir, las fugas no solo es el problema hidráulico, sino también los daños que provoca a la infraestructura vial, y después ya llega el CIAPA y pone un parche, pero ya no es lo mismo que era cuando teníamos una carpeta asfáltica en buenas condiciones, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los colectores, seguido, y es común que en este temporal de lluvias se multiplican los socavones, ¿no? Entonces vamos a estar viendo cada vez más socavones, cada vez más problemas, cada vez más camiones de agua o de transportadores de cemento, de refrescos yéndose hacia el fondo de las vialidades, de las calles, porque la infraestructura pues falla, se colapsa y provoca estos accidentes. Entonces es lo que podríamos esperar, y bueno, pues obviamente eso afecta la calidad de vida de las personas. Oiga, ingeniero, pues hay que asesorarnos de un abogado para poner una denuncia penal contra quien resulte responsable, porque no se vale. Nos queda un minuto, ingeniero, decirle a la audiencia, si usted me lo permite, que lo sigan en sus redes sociales. Es usted una persona muy activa. Es @JSTapetillo en Twitter. Y ya nos decía usted, pues mal nuestro sistema de drenaje es un por viejo, caduco, un largo, etcétera. Pero usted colocó un tuit hace unas horas, dice, ¿cómo que se inundó la colonia San Carlos? Si apenas el año pasado construyeron un colector ahí sobre González Gallo. Por eso digo de la denuncia penal. Tiene que haber responsables, ingeniero. Bueno, sí, definitivamente el tema de la planeación y el
el concepto de que seguimos pensando que las inundaciones, en el caso de González Gallo, vamos a resolverlas siempre en el punto donde está la inundación, no nos va a salir, no ha resultado. Tenemos décadas intentándolo y no hemos podido hacerlo. Entonces, pues sí, efectivamente hay responsabilidad en cómo se planean las obras, cómo se planean estos planes para el combate a las inundaciones y que no han dado resultados, ¿no? Sí, constructores y quién dio el permiso y todo. Ingeniero, desafortunadamente se nos agotó el tiempo, es usted muy amable, como siempre, en platicar en nuestra audiencia. Y ese tuit que usted colocó es porque un vecino del lugar, Jorge Ruelas, manda la imagen que es impresionante. Dice, qué bonito es salir de madrugada a una urgencia y ver que el gobierno ya puso un lago por González Gallo y luego decimos que no hace nada. Por supuesto, el sarcasmo ahí del señor Jorge Ruelas. Ingeniero, claro, nuevamente muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar brevemente? Nada más, agradecido con la invitación y estoy como siempre a sus órdenes. Gusto en saludarlos. Igualmente. Muy amable. Igualmente.